Muy buenos días, tardes o noches, en donde quiera que te encuentres. Estamos iniciando un programa más de Almas Llenas de Poesía con Luli López aquí en Hola Mundo Radio Online Internacional y simultáneamente en el canal de YouTube en Hola Mundo y en mi canal de YouTube Luli López Poesías. Un programa diseñado para compartirles poemas de poetas del ayer con voces de hoy y también escritores y poetas de hoy, de estos tiempos. Quédate con nosotros porque hoy tenemos una personalidad muy especial, un compositor y poeta del tiempo sin tiempo, así se llama él. A ver ahorita que nos explique, ¿no? Quien viene a platicarnos de él y de su arte, qué es la composición, la declamación, la música. Amigos, les platicaré primero que me llama la cazadora de voces espectaculares y talentos, y esta voz me ha cautivado. La voz de nuestro invitado que decidí invitarlo para que lo conozcamos más. Bienvenido, Patricio Echeverría Dalgo. Muchas gracias. En primer lugar, me siento muy honrado de tu invitación a Mundo Radio Online Internacional, a ti, Lule López, que eres una poeta y escritora reconocida, por invitarme a este querido y lindo programa que mantienes, Almas Llenas de Poesía. Qué bonito nombre. Realmente es algo que, en lo personal, pues, forma parte de un descubrimiento que vino de la época oscura de la pandemia, de ese tiempo donde confinados como estuvimos, pues teníamos como un llamado interior para lograr hacer algo por nosotros y por los demás. Y afortunadamente, bueno, un poco mis pininos los había desarrollado en la poesía, en la música, como compositor e intérprete, y sobre todo como videoproductor, que ha sido mi actividad profesional. Entonces, confinado como estaba y tenía un poco la herramienta como para hacer cosas, fue el momento en que Poemas para un tiempo sin tiempo, como lo denominé, nació allá en el año 2020 y se fue expandiendo. Hoy es una plataforma grande, tanto en Facebook como en YouTube, en TikTok. En Facebook con más de 87,000 seguidores, igual un número importante en YouTube. Entonces, eso me mostró algunos aspectos que son muy ricos para irlos analizando. Eh, Conforme tú quieras saberlo, estoy pues a las Claro, órdenes. claro. Primeramente me gustaría saber de dónde eres originario. Yo sí sé, pero quiero que la audiencia escuche. Y un poco de Ok. tus raíces. Háblanos de ese talento de la poesía. ¿De dónde viene? ¿De dónde es heredado? ¿De tus abuelos, padres? A ver, Ujú. platícanos. Gracias, sí. Bueno, soy ecuatoriano, nacido en la ciudad de Quito y pues tuve un abuelo que fue un gran compositor de música ecuatoriana, de música vernácula ecuatoriana, es decir, que la música que nacía de este país y que se consumía esencialmente dentro de los parroquianos de acá, pero que llegaron a darle el alma de lo que es el sentimiento ecuatoriano, ¿no? Entonces, estuve ligado a ese crecer con ese ámbito cultural y musical. Y también creo que la herencia cuenta en todo momento, porque a pesar de que mi fascinación me llevó a tratar de estudiar música, pues las condiciones que me pusieron mis padres era primero un título y de ahí te metes a la música, porque se creía que siempre el arte a uno le llevaba cierto por otros caminos que no iban a ser muy provechosos. Y no, nada que ver, o sea, hay muchas cosas. Y de todas maneras, ahí fue que mi padre, un prestigioso psiquiatra que fue también, tenía una vena poética y le puso la letra a algunas de las composiciones de mi abuelo y que se hicieron también muy reconocidas aquí en el Ecuador. Entonces yo creo que esos dos componentes, más la sensibilidad heredada desde el plano materno, una preciosa mujer que pues nos imbuyó a sus hijos
a amar la vida, a amar todos los detalles. Creo que son los que fermentaron hasta llegar un momento en que tuvieron que manifestarse, ¿no? Y no es que ocurrió fácilmente. Hubo un tiempo en que yo, después de terminar mis estudios, pues me dediqué de lleno a la música. Mi instrumento era la guitarra y por lo tanto estudié hasta convertirme en un concertista de guitarra. Pero claro, es un ambiente más complicado el de la música por se y más en un ambiente pues donde no hay muchos apoyos para el espacio cultural. Así que decidí también pues seguir con mi carrera profesional que me llevó al plano de hacer un comunicador social en especialidad de producción para televisión y de investigación. Pero eso digamos que es un breve resumen, no hizo que sino que ese llamado del arte no pudiera quedarse quieto. O sea, ya había desarrollado un poco lo que debía hacer socialmente, pero la música empezó a golpearme tremendamente hasta que llegó un día, ya por los años, cuando cumplía 30 años, que dije, no, yo cierro el kiosco y me voy a hacer las cosas de música que tenía por dentro. Es como una especie de llamado, ¿no? Que uno experimenta y si es que uno no lo aplica, es como que está ahí golpeando y golpeando. Y claro, en esa época pude producir un disco que lo llamé El otro lado de la luna, y que fue una experiencia, en cambio, que se volvió más intensa porque como era videoproductor, entonces dije, ok, ya está la música, pero ¿por qué no adornar con otros elementos como la poesía? Y me dediqué a escribir poesía para cada uno de los temas que había compuesto. Es un proceso al revés de lo que actualmente hago, ¿no? En este caso, construí la poesía para la música. Ahora hago al revés. A la poesía le revierto de música, ¿no? Sí, me querías indicar algo. Sí, sí. ¿Cómo es que vienen esas inspiraciones a tu mente que te llevan a escribir un poema o una música para un poema? Bueno, Bueno, me imagino que la música para el poema pues te inspira el poema, así pero al es. revés. Bueno, parte de lo que uno tiene que entender es que hay que agradecer que la vida no es solamente una rutina de eventos, sino que hay otra forma de entenderla a través de los sentimientos. Entonces, la experiencia no se basa exclusivamente en lo que puedes tocar, palpar, sino esencialmente en lo que puedes sentir. Y ahí es donde supongo que la calidad de vibración sensorial le lleva a uno a estar más sensible frente a los acontecimientos, ¿no? Y mirar algo puede a uno inspirarle en un momento dado, conmoverle, golpearle, porque el poeta, como lo he considerado y como siempre se ha dicho en la historia, tiene que ser un testigo de su tiempo, un testigo de la historia. No puede ser simplemente un sujeto que es una casualidad. Entonces, para eso la poesía es mágica, porque revierte en poco tiempo conceptos tan intensos que a pesar del tiempo, a pesar de las modas, a pesar de todas las cosas, desde el lado de la comunicación uno entiende que la dinámica de comunicacional hace que las cosas se vuelvan vertiginosas y por lo tanto haya perdido el sentido de degustar la vida con más pausa. Y si ahora la instantaneidad es indispensable. Y ahí es donde la poesía no ha perdido para nada ninguno de sus cualidades, porque en tres palabras te puede conmover, en dos palabras te puede cambiar el mundo, que te digan te amo. Empieza a derrumbar tus arquetipos y tus estructuras, o te odio. También genera un sentimiento. Entonces, por eso te digo, la poesía tiene esa virtualidad que ser tan sincrética para trasladar mensajes poderosos que calan en la gente y por eso no va a desaparecer. Conversé con muchos amigos poetas que decían, este tiempo ya no es para la poesía, el mundo anda muy materializado y por lo tanto está conmovido solamente por las cosas que ves y palpa instantáneamente.
Y ahí es justo lo que ocurrió. Yo creo que esa sinergia que a uno le convoca en un momento dado, como me ocurrió a mí, y te pasó también a ti, según lo que pude aprender, que la pandemia nos llevó obligatoriamente a parar el mundo, parar las rutinas, parar las cosas, obviamente en medio de una tragedia sin límites, pero los que estuvimos de alguna manera un poco más a salvo, nos obligó a tomar una conciencia diferente y sobre todo limitados a que no podíamos hacer la rutina de desplazamiento a trabajo, pero en cambio con lo que teníamos a mano tratar de hacer algo. Sí, Y yo creo que esa fue la más, la cosa, algo que nos movió no solamente a mí, porque he tenido la oportunidad de conversar con tantos poetas diseminados por sí, todo el planeta, que experimentaron en ese 2020 una eclosión interna, un renacimiento. O sea, ahora uno puede interpretarle así. En ese momento era un llamado de angustia que clamaba desde adentro, ¿no? Sobre todo porque a uno le dolía las imágenes que veía, las historias que experimentaba. Y justamente descubrí un poema que una amiga me pidió que lo lea, porque hablaba de un caso de una pandemia que se había desarrollado en 1870 y 1889 por ahí. Y pues lo leí y como me pasó con mi disco, dije, esto debería ir acompañado de música. Y entonces me senté al piano y empecé a componer la música. Y dije, bueno, ya que está la voz y la música, pongamos un video también. Entonces ya construí ese concepto que les llamé poemúsicas. Y las poemúsicas son pequeños encapsulados de poesía audiovisual, em, que obviamente la riqueza de la poesía está en su lectura, en escuchar la voz interior, pero muchas veces no nos da tiempo para sincronizarnos o sintonizarnos con el poeta que escribió. Entonces, la parte de combinarla con la música le dio un ritmo. Y eso es algo que como músico siempre entendí. Cuando yo leía poesía, sentía la musicalidad que el poema, a través de los versos, de sus estrofas, de sus descripciones a veces desgarradoras, se transformaban instantáneamente para mí en música, ¿no? Y no se va a hacer una canción porque tiene otra estructura, pero el poema puede ser acompañado de sonidos. Y ahí nació lo que es Poemas para un tiempo sin tiempo, creando poemúsicas como las denominé. Y eso ha sido un continuo. Llegó ese mensaje hasta que, por ejemplo, el número de fallecidos, las circunstancias dramáticas que nos estábamos viviendo, que alguien veía salir por una puerta a alguien que amaba y no lo volvía a ver. Y sí. a veces nos hemos olvidado de lo fuerte y dramático que fue ese momento, ¿no? Y encontré un poema de el gran Gabriel García Márquez, que se llamaba Si supiera. Mm, Algo que decía, si supiera que esta es la última vez que voy a verte salir por esa puerta, te abrazaría y te Ah, decidiría cuánto te amo, ¿no? Entonces compuse una pieza de piano y ese poema, en ese momento, Bloom, empezó a moverse por toda Iberoamérica, sobre todo. Actualmente tiene más de 2.700.000 visualizaciones en YouTube y tantas otras en las otras plataformas, ¿no? Pero eso, digamos, fue lo que me eslabonó al hecho de saber que puedo conectarme con la gente, de que hay mensajes positivos, mensajes fuertes que deben llegarle a la gente en su momento oportuno. Y entonces ahí apareció la posibilidad de que gracias a la magia del Internet, pues estamos ahora tú y yo conectados, tú en Estados Unidos, yo acá en Ecuador, en un valle cercano a Quito, y estamos conversando a tiempo real, llenándonos. realmente bienvenido, Patricio Echeverría Dalgo. Y están escuchándolo aquí en Almas Llenas de Poesía. Y ya queremos escuchar algo tuyo. ¿Qué nos quieres compartir? Oh, bueno, como te digo, he tenido la oportunidad de sí, escribir porque es ese otro llamado. A ver, ¿cómo voy a describir lo que estoy sintiendo si no es o con música? Pero ¿cómo entiendes la música? A lo mejor te lleva a planos muy
tristes o emocionalmente más alegres, pero aproveché dentro de esta dinámica algo que, por ejemplo, un pequeño poema que hice hace bastante de tiempo, que se llamaba Despertando Mariposas, que para mí fue un poco esa forma de entenderlo. Entonces te lo comparto, les comparto, queridos amigos, espero que les guste este primer poema. De Patricio Echeverría Dalgo, Despertando Mariposas. Como navegantes de la eternidad, deberíamos poder contemplar al mundo y sus circunstancias desde arriba, conferirle al tiempo su justa medida y restarle a la apatía su abominable misión de olvido. Por eso, soñé una vez que podía despertar y desperté sabiendo que todo fue un sueño. Y soñé mi sueño cuando todos se creían despiertos y me creí despierto porque los demás dormían. Mas abrí mis alas y echándome a volar muy alto, pude contemplar el dormido mundo desde arriba. Qué hermoso, qué hermoso. Cuando Muchas uno, gracias. ¿verdad? De repente abre los ojos, que a veces sí hay tiempos que estamos como dormidos y podemos mirar tan claro y desde arriba. Me Sí. encanta. Otro, otro. Oh, gracias. Eh, bueno, voy a compartir algo más de lo mío. He escrito varias cosas, pero como te digo, creo que uno siente, eh, mm, por ejemplo, algo más próximo a lo que vivimos justamente con el Día de la Madre. Y este fue algo que escribí ya cuando habían pasado algunos años de que falleció mi madre. Pero ese sentimiento no se fue nunca ni seguirá. Entonces escribí esto, le compuse la música y les comparto con un saludo muy querido a todas las madres. De Patricio Echeverría Dalgo. Sé, sé que estás conmigo, aunque mis ojos ya no te miren. Sé que mi mente está llena de tus palabras, aunque mis oídos ya no pueden escucharlas. Si hubo una vez primera en mi vida, fue porque tu amor me llegó primero. Y si las cosas tuvieron un nombre, fue porque así me enseñaste a llamarlas. Cuando el sol se oculta entre mágicos colores, sé que dulcemente te pienso todavía. ¿O será que eres tú la que me piensas y reviven esos momentos juntos? Si recorro los caminos o me atasca la rutina, cuando la memoria tantas veces me traiciona y me quedan más lejanos los recuerdos, pronuncio tu nombre y solo sigo adelante. Sé que permaneces en cada una de mis luchas, porque me enseñaste el valor de ser digno. Y aunque afuera todo se derrumbe, siempre serás esa luz y mi guía. Hoy que me hace tanto tiempo falta. He llenado mis manos de estas flores y mis labios con estos simples versos, porque me amaste y lo seguirás haciendo. Sé que has estado conmigo, sé que aún estoy contigo, sé que estaremos juntos, sé que te amaré por siempre, mamá. Bravo, bravo, bravo. Me encanta. Ya. Recordemos que estamos todavía en el mes de mayo. Todo el mes de mayo es Día de Madres. Me recordó tu poema. Este 10 de mayo mi hija llegó con un ramo de flores y me puso para mi primer amor. Y eso, Mm. como que me quedé, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Sí. Y eso es que lo que tiene de mágico la poesía. Bueno, quizás usando este mismo instante, me gustaría ver cómo se
sublimó este amor a lo largo del tiempo. Y hubo un poeta chileno, Monseñor eh, eh, Ángel Jara, que escribió un bello poema que, pues, conmovió a la gente a lo largo de décadas. Y pues lo publiqué justamente en este tiempo porque lo lindo de la poesía, como decía Carl Sagan, es algo que nos conecta a lo largo del tiempo y es una demostración de que la magia funciona, ¿no? Entonces, quisiera compartirles esto. También compuse la música para este poema como... Un poema de Monseñor Ramón Ángel Jara, retrato de una madre. Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que si es ignorante descubre los secretos de la vida con más acierto que un sabio y si es instruida se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que siendo rica daría con gusto su tesoro para no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo débil se reviste a veces con la bravura del león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan, porque después de muerta daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. De esa mujer no me exijan el nombre, si no quieren que empape de lágrimas vuestro álbum, porque yo la vi pasar en mi camino. Cuando crezcan vuestros hijos, léanles esta página, y ellos, cubriendo de besos vuestra frente, os dirán que un humilde viajero, en pago del suntuoso hospedaje recibido, ha dejado aquí para vosotros y para ellos un boceto del retrato de su madre. Bravo, bellísima, bellísima. Y dime, ¿dónde te pueden encontrar? Gracias, la página principal donde más puedo interactuar porque la plataforma así lo permite es Facebook. Entonces ahí encuentran como poemas para un tiempo sin tiempo. Al Ujú. buscarlo van a poder interactuar, incluso yo estreno cada poemas todos los domingos y entonces em, es algo rico porque, como tú hablabas, conectar el pasado, como en este caso un poema, y hay muchos más antiguos, se estrenan cada domingo, y tanto en YouTube como en Facebook y TikTok. Entonces, si quieren, pues son bienvenidos a esta comunidad que ama la poesía y que, como te digo, a mí en lo personal me demostró que sigue tan viva la poesía. Quizás en tiempos difíciles se vuelve más imperativa porque, como te decía, en pocas palabras, te puede cambiar el mundo y me ha pasado en lo bueno, esencialmente, gente que al escuchar una poesía cambió su decisión de quitarse la vida, por ejemplo, en tiempos en donde estuvieron muy mal, o justamente cuando falleció el Papa Francisco, yo había creado uno de sus mensajes, lo musicalicé y que ha quedado como un pequeño recordatorio del gran ser humano que fue el Papa Francisco, Jorge Maglio Bergoglio, en su faceta de ser esa persona con una sabiduría y una capacidad de amar enorme, ¿no? Entonces, esa ha sido una herramienta poderosa, utilizar las circunstancias. Hoy que perdimos también a otro grande como Pepe Mujica, Poemas para un tiempo sin tiempo está recorriendo todo eso, ¿no? En cada momento para vivir una actualidad que no son mediáticas, que no están en las noticias desastrosas, pero está en el estado de la sensibilidad de ese punto que en las noches uno puede tomarse unos breves minutos para alimentar no el cuerpo, sino el alma, que es más susceptible de corromperse. Y pues bienvenidos. Para eso está Poemas para un tiempo sin tiempo.
Claro, Y claro, cuenta conmigo. Yo ya estoy ahí. por Yo supuesto, quisiera, yo que quisiera agregar que Patricio realiza un concurso de mm, poesía a Iberoamérica, ¿así? sí, sí, Contemporánea, que por cierto ya va a ser su quinta edición. Y después, y desde hace 2 años también participan niños, dando la oportunidad a los nuevos poetas. Eso me encantó porque este, ya te platiqué ahorita, ¿verdad? ajá, Trabajé muchos años con niños y siempre estoy con qué bueno es que los padres acerquen a los niños al arte de la música, la poesía. Me encanta saber de esto de verdad porque yo soy de la idea de, como te digo, de que los niños deben de practicarla desde muy chicos, la poesía, tanto escribirla como declamarla. Y estoy segura, y lo he leído, ¿verdad? Que esto ayuda muchísimo a su conectividad y desarrollo de su cerebro. También ujú, fomenta el buen desarrollo del lenguaje, mejorando su memoria y bueno, estimulando también su imaginación y creatividad. También contribuye a su bienestar emocional, ofreciéndoles una forma de expresar sus emociones, sus sentimientos y sus experiencias, ¿verdad? Entonces, ujú. pues, un aplauso. Gracias. Y sabes que fue eso, un poco te comenté por qué decidí crear este concurso iberoamericano de poesía contemporánea. Porque uno, después de rastrear tanta producción literaria de grandes nombres, en realidad la gente se acostumbra, por la teoría de los ídolos, a seguir un nombre referencial. Y por supuesto, siempre brillará Borges, siempre brillará Neruda, de tantos poetas de nuestra lengua y del mundo también, porque es lo mismo Shakespeare que los demás poetas, como, qué sé yo, el Gabo en este tiempo. Y, pero, ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? Ahí nació el concurso. Yo dije, bueno, voy a hacer algo más abierto, que sea parte de los círculos pequeños culturales que están en todos los países. Y la convocatoria fue abierta. Se realiza desde el 15 de septiembre de cada año hasta el 15 de noviembre. Se receptan los poemas y se evalúa a través de un jurado internacional de destacados poetas que están, en mi caso, pues tengo amigos que han servido entrañablemente para calificar estos poemas de España, de México, de Argentina, de Cuba, de Ecuador, de Colombia. Entonces, ellos validan los poemas y cuando ya tengo ese resultado, pues me contacto con la gente y decir, ok, ya están los ganadores. Y obviamente el premio consiste en la publicación de los poemas con la musicalización y la difusión en las plataformas. Y te digo que es tan exitoso eso que a veces, y lamentablemente, cuando uno quiere dejar una obra escrita, invierte mucho tiempo y a lo mejor lo que logra vender de su producción es el día de lanzamiento y se acabó. Pero cuando participan en un concurso, al menos de este nivel, pues los poemas van a estar ahí todo el tiempo y en una semana llegan a 70.000 reproducciones. Entonces el poeta no es que pasa desapercibido, el poeta toma un renombre instantáneamente. Y lo genial es que no son poetas consumados, son amas de casa, son gente que trabaja en cualquier tipo de actividad, pero no se ha dedicado a la poesía, pero internamente sentía que tenía la capacidad de escribir. Y pues me ha satisfecho enormemente que ajá, chicos que realmente pues de la noche a la mañana pusieron un poema, al jurado le encantó, a mí también, y lo publicamos. No sé si quieres que te muestre un Sí, poema de sí, ellos. adelante. Chévere, o Nos sea, encantaría escucharlo. porque esa es la forma de motivar a que la gente participe, ¿no? Saber que van a llegar, como en este caso de un chico que escribe. De Wilber Soto. ¿Por qué escribo? Me pregunto en los huesos,
en la médula herida. ¿Por qué escribo? ¿Por qué sangro palabras en este cuaderno gastado de tristezas? Ay, los versos me duelen, como pan duro, como domingo sin madre, como ausencia. Seré poeta. La duda me mastica los dedos cuando escribo, cuando araño el papel con mis hambres infinitas. La poesía no es métrica ni rima, es este golpe sordo en las entrañas. Y yo escribo porque me duele la memoria, porque hay días jueves que pesan como piedras, porque la vida es demasiado honda y necesito agujas para coserla en retazos de versos incompletos. Si ser poeta es este desamparo, esta forma de andar descalzo por las sílabas, este modo de herirse con metáforas, entonces sí, soy culpable de poesía, reo de versos, prófugo de prosas. Y si no lo soy, si esto no es poesía, igual seguiré sangrando alfabetos, porque hay días que nacen con forma de poema, y yo solo sé parir palabras, para no morirme de tanto silencio, concluyo. Bravo, bravo. Y este poema, quiero que lo repita. ¿Quién lo escribió? Wilmer Soto es un chico del Perú de 24, 26 años y que pues hizo su primer intento. Y fíjate que es tan sensible, tan real que obtuvo el segundo lugar en el concurso, calificado por poetas como Laura Reynoso de Argentina, o, y ellos pues encontraron esa profundidad en las cosas. En los comentarios que toda la gente hablan de que Toma es tan susceptible como hablar de sus poetas insignes del Perú como César Vallejo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí es esa oportunidad brillante para que los nuevos aspirantes a escribir, como decía el poema, ser reo de la poesía, pues es una necesidad como me pasó a mí, como te pasó a ti, que no transitamos por el mundo ignorando nuestros llamados interiores, ¿no? Entonces vale la pena. Y lo más rico de esto es que no somos distintos a los poetas de siglos anteriores, porque seguimos hablando de lo mismo. Y quizá tal vez compartirte algo de lo que es esa búsqueda en siglos atrás, porque me encanta hacer, he hecho poemas de Shakespeare o uno como el que quisiera yo compartirte de Goethe, que justo habla de esa necesidad de los jóvenes sobre amar. Y para que veas, ¿no? Que no es tan difícil que la poesía nos envuelva, nos fascine, ¿no? Por ejemplo. De Johann Wolfgang von Goethe, Inconstancia. En el bullente arroyo, entre sus aguas claras me zambullo. Los brazos a las ondas que vienen a mi encuentro tiendo alegre, y en mi pecho nostálgico se estrellan ávidamente, pero luego esquivas, siguen el curso de la linfa rauda. Tras una viene otra, y al dejarme me hacen sentir el exquisito goce del placer alternado, siempre nuevo. No seas, oh joven, necio, nunca llores inútilmente de la triste vida. Esas alegres horas que pasaron, cuando voluble una mujer te olvide, no te apures y aguarda a la siguiente, que aún más sabroso que de la primera amada es de la segunda el beso. Bravo, bravo, bravo. Sí, No, y es fíjate que que también en su voz, cada poema le enfatiza. Yo creo que usted es muy empático con las personas que escriben, ¿verdad? He oído decir que el escritor tiene que leer sus propios poemas, ¿verdad? Pero yo pienso que no.
Yo pienso que sí, ¿verdad? Leerlos, pero también los de otros, cuando uno se hace empático, Sí. se imagina qué estaba pensando, qué está queriendo decir, entonces es cuando puede transmitir lo que el poeta escribió. ¿Verdad? Sí, 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 definitivamente enfrentarse a a la poesía es tener una mente y un corazón abierto porque las palabras van a llegarte así como estas ondas de agua que dice Goethe, que te van a golpear, que te van a sacudir y para mí pues va creando también armonías en el momento en el que aparece. Y por eso a veces utilizo referencias acústicas, por ejemplo, para un poema tan antiguo como este utilicé un clavicordio para poner como música de fondo. Igual voy a la parte étnica, si es que tengo que hablar de un poema de África, entonces recurro a tambores y grupos corales. Entonces toda esa experiencia ha sido para mí como músico una realización increíble, ¿no? Porque he compuesto tanta música que nunca soñé siquiera ponerme a hacer. Pero la poesía me trajo los motivos, me trajo el ritmo, la armonía y sobre todo conectarme con esa persona que probablemente murió ya hace tanto tiempo, pero sin embargo su mensaje late y vive y vibra todavía, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que encontrar con la poesía, que aliarse a esta forma de existir expresando sentimientos, es lo que si no importa hacia afuera, pero hacia adentro ya va a provocar en sí un cambio, ¿no? Y claro, por eso quiero invitarles a que no abandonen esta ruta. Cuando yo empecé este proyecto, recuerdo que mis seguidoras, no como burla, pero era cierto que me seguían mis octogenarias, como yo les llamaba, porque eran las personas que estaban conectadas a la poesía y porque estaba en su formación. Pero cuando fue ya creciendo el proyecto, fue disminuyendo muchísimo el umbral del etario de las personas que seguían poemas para un tiempo sin tiempo. Y sin desmerecer para nada, porque lo otro es una forma natural de haber crecido toda la vida rodeado de literatura. Pero en estos otros segmentos ya no, porque fuimos absorbidos por la tecnología, por las modas, por todo. Y hay un segmento importante en jóvenes. Por eso es que sigo rescatando la opción de que cuando los poemas ganadores de niños son exquisitos. Hay riesgos en cierto momento, ahora que la inteligencia artificial está copando y cooptando todos los elementos, de que uno le pide hacer un poema y la inteligencia artificial lo hace en segundos. Por eso es que hoy una de las cláusulas del concurso es si es que hay alguna referencialidad que parezca demasiado externa al creador, pues tenemos una charla para identificar si la persona realmente escribió o utilizó inteligencia artificial. Lamentablemente nos estamos en un mundo sumergido en esto, ¿no? Pero en tal caso no hay que abandonar para nada la posibilidad de que como humanos, a pesar de que estamos golpeados por este arribo de tecnologías, pero también hemos estado bendecidos de alguna manera de estar aquí conversando, compartiendo, experimentando sentimientos. Imagínate, antes tener que escribir en la época de Goethe una carta que se demoraba meses o más para llegar de un lugar a otro. Y en cambio ahora la instantaneidad hace que esta generación de los poetas 2020 como somos, estemos conectados, ya no en un café de París como la generación de los 20 o 30, sino en la generación 2020, que en el siglo XXI ahora estamos en diferentes partes, en diferentes zonas geográficas, con ambientes culturales probablemente disímiles, pero con una esencia humana que nos une y que nos urge seguir sosteniendo, ¿no? Ese es el compromiso, al menos mientras yo pueda estar ahí, o sea, siendo un canal para que la gente se conecte con la poesía, porque uno es solo un canal y, y eso es lo mismo para atraer la música. Uno no es un creador, es un receptor de frecuencias, de armonías y entonces pues usar lo que la vida te provee para ayudar y estar y existir, ¿no? Bueno, un poco es lo que sabes también como escritora y como creadora. Así es, pues realmente, Patricio Echeverría Galdo, fue un placer charlar y creo que yo me quedaría toda la noche escuchándote, oyendo los poemas.
porque me encanta que escribes. Todo, ya es un talento nato que tú traías, ¿verdad? De la música, escribir. ¿Tienes libros, Patricio? No, no, bueno, ha habido algo de proyectos, pero en cambio la virtualidad permitió la instantaneidad de realizar. O sea, me encantaría, pero de alguna manera lo que hoy experimentamos es justamente el otro nombre de Poemas para un tiempo sin tiempo. Ya no en esa irrepresentalidad de lo que es el tiempo sin tiempo, sino que ahora vivimos en una sociedad que nos quita todo el tiempo para hacer tantas cosas. Entonces, por eso te digo, nos reducimos a pequeños espacios en que somos nosotros mismos cuando utilizamos a través del arte, de la música, de la escritura, de todas Y las en formas el de arte. tiempo, y en Exacto. el tiempo. Me Y encanta, me entonces, encanta, me encanta. y Sí, entonces lo otro es la concepción de que ese tiempo va a terminar. Y por eso escribí un poema que quizás me gustaría compartirte al final, que es algo que escribí mm, para decir mientras pueda, ¿no? Entonces, no sé, o algo que tenga que ver con... Ah, no, por ejemplo, sí me gustaría como cierre esto, que lo dediqué a mis amigos, porque a la final es lo que nos hizo parte de nuestra vida, de nuestra historia y nos formó. Y entonces eso quisiera compartirte, si me permites. claro que sí, adelante. De Patricio Echeverría Hidalgo, amigos. Recuerdo ahora lo que fuimos, más bien lo que éramos capaces de ser y hacer cuando estuvimos juntos. Cuando la medida de los días empezaba y terminaba entre abrazos y sonrisas, y de esos momentos que nos hicieron almacenar tantos recuerdos que ahora vuelven como si el velo del olvido fuese solo una débil ilusión. Recordaba, por ejemplo, que el ingenio y la divertida suspicacia fueron tallando parte a parte nuestros afectos, como cuando un trozo de madera se transforma en algo bello y por bello en imperecedero. Qué hábiles artesanos éramos entonces, porque nuestras destrezas invariablemente construían, sin ambajes, instantes únicos y tal vez irrepetibles, y sumando esfuerzos, afianzamos nuestra amistad y con ella nuestras propias vidas. Recuerdo ahora que fueron generosas todas las palabras y el halago que se entregaba sin buscar otra cosa que el reconocimiento sincero a quienes nos preciábamos de llamar amiga o amigo. Y siempre estuvo primero, por duras que fuesen las circunstancias, el noble acto de agradecernos por nosotros mismos. Quizá porque presentíamos que éramos invencibles a las veleidades del mundo, o que los oscuros vientos no hincharían nuestras velas para desviarnos del rumbo, le apostamos a la vida como niños, incapaces de percibir que habían amenazas merodeando y al acecho, y que la sociedad no perdona a quienes se atreven a ser diferentes a sus insípidos modelos. Pero hoy podemos sentirnos completos otra vez porque superamos la prueba de los años y las que intentaron inútilmente sin lograrlo separarnos. Aquí estamos, con la sensación de que otra vez vibran nuestros corazones, con ese fuego que mantiene joven el alma, y otra vez dispuestas están las ganas por reírnos de nosotros mismos y de la vida, y que nuevas promesas lleguen e inunden nuestros días, porque solo nos queda el ahora, mi amiga y amigo, para decirnos, más pausados y con tantos años encima, cuánto nos hemos querido. Bellísimo, bellísimo. Me hace recordar mis amigas que tengo desde el kinder. Y es Sí. cierto todo eso, que qué bonito se quiere uno cuando está chico, más cuando está joven, que Ah, en la secundaria.
esa amistad que mi amigo, que de verdad se da con el Sí, corazón, puedes quizá mentir por... por él, y- puedes hacer, ajá. protegerlo, lo que sea, ¿verdad? Mi amigo. Y qué bonito. Y sí es cierto que al final ya de nuestros días, de nuestras, bueno, no es al final, ¿verdad? Porque a lo mejor tenemos otros 20 años más, ¿verdad? Ah, Pero por decir, ya en este año del siglo oro, se puede decir, de los años, no sé. ah, no, es verdad, pero qué es lo más precioso de esto? Que estamos hablando de tú eres mexicana de origen Sí, soy y mexicana. perfecto, maravilloso país que yo amo, y yo ecuatoriano, y tenemos por esa herencia, pero esa sensibilidad de haber crecido con al aire libre, sin prejuicios, sin miedo. No como estamos viviendo ahora una sociedad diezmada por el terrorismo, por tantas formas, pero tenemos que necesariamente retomarnos, porque si nos vencen con el miedo, nos van a vencer con todo lo demás. Y para eso está el arte, para ser un factor de resistencia a la memoria, al sentimiento, a todo lo que nos hace que haya valido la pena llegar a la vida y dejar en cada paso también lo que se pueda, ¿no? Y más que nada, no estás solo en ese camino, que estuvieron tus padres, tu familia, tus amigos, que fueron los más grandes artífices de haberte hecho comprender la vida a tiempo. Y por eso ese fue homenaje que traté de plasmarlo en el Día de la Amistad, porque esa es otra de las cosas que siempre hago. Utilizo las fechas emblemáticas, el Día del Padre, el Día del Amor, el Día de la Madre, el Día del Niño. El Día del Niño realizo cuentos y es muy bonito porque es donde más me esmero y hago cuentos como Pinocho que ya duran 12 minutos o empleo los grandes clásicos tratando de crear una referencia actual, porque no por infantiles deja de servir. Esas creencias que este sistema caduco nos trata de poner, no. Por eso te digo, cuando yo veo que los niños experimentan esa sensación, es como alguien decía, por enfocarnos en el pecado original, nos olvidamos de la inocencia original. Y en los niños está esa inocencia. Eso que fuimos y somos probablemente ahora, está en ellos fresco. No han sido contaminados ni diezmados. Entonces eso yo lo veo justamente cuando estos niños entre 10 hasta 16 años me envían poemas maravillosos, ¿no? Y vale la pena por favor, o sea, encontrarlos está en tanto en las plataformas como en YouTube o Facebook, que invito nuevamente a seguirlas, porque trata de ser una antología de la memoria de lo bello del ser humano, ¿no? Ese que no contamina ni que destruye, ese que enaltece lo que vale la pena, el amor, la amistad, el cariño y ser testigo de la historia con compromiso. Así es, así es. Yo me he identificado mucho con usted en varias cosas y estoy muy contenta de haberlo tenido aquí en su programa Almas Llenas de Poesía, porque realmente me encontré una alma llena de poesía. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación y espero que no sea la única, ¿verdad? Que nos Ah, visite cuando usted guste. Están las puertas abiertas de este programa para volverlo a escuchar. Yo sé que tiene mucho material muy hermoso. Y bueno, el tiempo se nos va rápido, ¿verdad? mm. Hablando de lo que nos gusta. Y bueno, amigos, quiere decir usted algo para despedirse? No, que simplemente agradezco primero la oportunidad que me ha brindado tu programa, que me has brindado tú al tomar contacto, porque es como decir, hey, tenemos que buscar la gente que vibre con nuestra misma sustancia, la misma esencia, porque de eso nos hacemos fuertes, nos nutrimos. Y entonces mi gratitud hacia ti, decir que a tu comunidad que te sigue, que sigan, que no abandonen estos esfuerzos de los creadores de contenido, porque frente al apartaje de una sociedad que no trata de reencontrarnos, los gestores de cultura sí somos los que buscamos esencias en las personas para que no se pierdan, no se destruyen. Y gracias de nuevo. Estaré gustoso las veces que tú pues quieras invitarme y nuevamente
Estamos aquí para dejar poesía, llenar el alma de poesía, porque eso es algo que no se va como el alimento, se queda, se tatúa en el alma y hasta el último, cuando a veces uno se acuerda, volverá en las oscuras golondrinas. Es algo que se agarró desde el comienzo del tiempo y quedará hasta el final, ¿no? Bueno, queridos amigos, los espero el próximo viernes a las 7 p.m. de España y 10 a.m. de California, aquí en su programa Almas Llenas de Poesía en Hola Mundo Online Radio Internacional. Hasta luego.